Hola a todos, buenas tardes, noches, días para los que están en el otro lado del planeta, porque sé que hay gente por allá que siempre está pendiente de lo que pasa por aquí. Vamos a abrir nuestra primera sesión live de este año, no particularmente sesión live conmigo, sino con invitados. Saben que durante el año pasado he intentado, traer otras voces, ¿no? Traer personas que han transitado caminos diferentes o caminos similares en los que pueden aportar otras ideas, pueden aportarnos luz sobre esos momentos de nuestra vida en los que nos sentimos confusos. Y hoy vamos a hablar vamos a decir maternidad, pero en realidad vamos a hablar de padres, vamos a hablar de madres, vamos a hablar de hijos, vamos a hablar de familia, que es prácticamente el núcleo que especialmente en Latinoamérica nos da más satisfacción, pero también más conflictos tiene. Así que sobre eso vamos a hablar hoy con Vida Gaviria, Vida, que ha escrito este libro que se llama Vida en Familia y que lo pueden conseguir en Amazon y lo pueden, ver en sus redes sociales. Pueden conseguir mucha información, no solamente del libro, sino de su trabajo. Vida está hoy en Miami, aunque nació en Venezuela y vive actualmente en República Dominicana, desarrollando un trabajo que tiene que ver con la vida de familia, ¿no? Es coach, es family coach o coach familiar, acompaña a las familias a vivir estos procesos de entenderse, de conocerse, de crecer juntos. Es mamá de 3 hijos, una niña más pequeña, una preadolescente y un adolescente mayor, un poco más grande. Aunque a veces esas diferencias de edades no hacen tanto, ¿verdad? Vamos a hablar con Vida. Yo creo que, Vida, perdí tu video. ¿Estás ahí? Estoy aquí. Se desconectó, ¿verdad? No, aquí estoy. Bueno, estas cosas nos pasan cuando estamos live. Vamos a ver si Vida puede conectarse otra vez. Si estás escuchando Vida, creo que se cortó internet o algo pasó. Pero si estás escuchando Vida, espero que puedas retomar el contacto mientras yo te espero aquí. Hay preguntas muy básicas. Digo básicas porque son simples, pero que quiero hablar con Vida y es, por ejemplo, ¿qué significa ser mamá? No esta tarea tan... Ahí está, Vida. ¿Cómo estás, Vida? Hola, Julio. Encantada y agradecida de estar aquí contigo. Muy bien, igualmente, y feliz de que pudimos establecer el contacto porque pensé que te había perdido. No, Eh, aquí estoy. Estaba hablando de tu vida, ¿no? Tienes 3 hijos, un esposo, una familia. Naciste en Venezuela, vives en República Dominicana, hoy estás en Miami porque hay algo que vas a hacer el próximo fin de semana de lo que vamos a hablar después. Pero quiero comenzar con una pregunta que decía, es muy general, es muy simple, pero de alguna manera refleja un gran temor y una gran ilusión, que es ser mamá. ¿Qué significa ser mamá? Más allá de la maternidad, de parir, de tener hijos, ¿qué es ser mamá? Bueno, creo que va a responder la pregunta mucho el ingrediente de desde qué cultura viene la respuesta, ¿no? Creo que el ingrediente cultural es muy importante porque va a depender de qué lado del planeta y en qué hemisferio estamos. Si te lo respondiera una mamá latina, probablemente te diría que es el camino para la autorrealización, que es el trabajo más bello del mundo, que es sacrificio, podría decir una mamá latina, y quizás una mamá nórdica, una mamá europea. La verdad es que no conozco mucho de la cultura asiática, pero nórdicas y europeas podrían decirte que es un rol más de la mujer. Yo creo, desde mi experiencia personal, yo veo la maternidad como un portal transformador para la mujer. Igualmente para los padres. Los hombres que se convierten en padres, a partir de allí, comienzan a descubrir en ellos un rol que yacía dormido dentro de sí y que despierta en el momento en que surge la necesidad biológica porque hay una cría que depende de nosotros. Entonces, creo que para mí particularmente la maternidad ha sido un camino de transformación, honestamente. A nivel emocional, y me voy a meter un poquito más allá de lo cultural, a nivel emocional, ¿qué significa ser mamá? Porque parece por momentos hasta traumático, ¿no? Porque, bueno, viene a un cambio de vida en el cual ya las cosas no volverán a ser igual. A nivel emocional, ¿qué significa ser mamá? O en todo caso, tu experiencia, ¿cuál ha sido con eso? Yo creo, Julio, que todo lo que tiene que ver con el mundo emocional parte de una decisión consciente y muchas veces inconsciente. Hay personas que describen la maternidad como un camino difícil, sufrido, limitante, de sacrificios, y yo particularmente he decidido conscientemente moverme en el territorio emocional de lo posible, de la esperanza, de la siembra. Yo veo la maternidad como una especie de jardinera. Yo estoy sembrando
la cosecha que en un futuro próximo yo voy a ver. Entonces, depende. Esa experiencia de maternidad, en tu caso que has sido mamá 3 veces o has parido 3 veces, digamos que ha ido modificando tu idea de ser mamá a medida que has ido trayendo nuevas vidas. Claro que sí, porque en este recorrido que empezó hace 15 años con mi primer hijo, yo quizás estaba un poco más ubicada en la mamá víctima, ¿no? En la mamá, como te describí al principio, más conectada con las limitaciones, las exigencias, las expectativas. Pero yo creo que nos pasa a todas. Con el camino de la maternidad vamos ganando confianza en nuestra propia capacidad de maternar. Vamos viendo el resultado de este trabajo delicadísimo diario. Y yo particularmente veo en mi recorrido que yo he madurado como mujer, que he madurado como persona y que asimismo ha madurado mi maternidad. Confío mucho más en la siembra, confío mucho más en el tiempo y confío en la vida. Bueno, ahí dices una palabra clave que es confío, que de alguna manera sana otra palabra que es culpa, que ocurre mucho con las mamás. Y te tengo que preguntar esto, sé que la respuesta puede ser amplia, pero ¿se puede ser mala mamá? Digo, hay personas que opinamos, es mala mamá porque no hizo lo que esperan, pero ¿se puede ser mala mamá? Definitivamente nosotros llegamos a la maternidad con nuestra propia maleta emocional, con nuestro pasado que podemos convertir en recursos si tomamos la decisión de así hacerlo. Y como madres, como padres que estamos acompañando a unos individuos a crecer, definitivamente si esas heridas no las hemos mirado, si no les hemos dedicado el tiempo para lamernos las heridas, para sanarlas, para confrontarnos con ellas, para aliviarlas. Tú dices como mujer, ¿verdad? Como mujer, sí, como mujer y en el caso de los hombres igualmente, porque desde la paternidad también puede pasar. Pero si yo no lo he hecho como individuo, probablemente mi entrega dentro de la maternidad va a ser una entrega desde la herida, desde el sufrimiento. Y entonces esto se podría traducir en términos más convencionales en una mala maternidad. Digamos que una mujer que se sienta mala mamá, ese mala mamá no está determinado por la relación con su hijo, sino la relación con ella misma. Sería más o menos así, ¿verdad? Yo entiendo que sí, yo entiendo que muchas veces, y es lo que me pasa en las sesiones online, en las sesiones presenciales, que los padres llegan por los hijos. Mi hijo bajó las notas en el colegio, mi hijo se está portando mal, está mordiendo. Entonces el hijo pareciera ser el síntoma, pero yo entiendo que los hijos son como el filtro más nuevo y por ende son el más eficiente. Y cuando nos damos cuenta de lo que está pasando en la dinámica familiar, en la dinámica individual, cuando yo empiezo a mirar hacia adentro, el hijo se arregla, por decirlo de alguna manera. Y no es magia. Sí, y no es magia, es que la salida siempre es hacia adentro. Entonces, definitivamente sí, esta mala mamá probablemente no ha tenido las herramientas, el espacio, la conciencia para gestionarse ella misma. Entonces, la invitación desde mis espacios es precisamente a eso. Agradecerle a los hijos lo que tienen para mostrarnos y tomar ese reflejo como un regalo para mirarnos a nosotras. En tu experiencia y conociendo Latinoamérica, que es como tu territorio más cercano, ¿cuál crees que es el error más habitual que cometen las mujeres que son madres en nuestra cultura? Bueno, creo que culturalmente, como iniciamos la entrevista hoy, tendemos a no dejar crecer a los hijos. Le tenemos un poco de temor al nido vacío, le tenemos miedo a que dejen de necesitarme, porque entiendo que como soy una madre que se sacrifica, si el otro no me necesita, termina entonces mi misión materna. Ese es, creo que es uno de los primeros errores. Y el segundo gran error es descuidarnos nosotras. Cuando abandonamos el espacio de autocuidado, se seca la fuente de la cual beben mis hijos. Entonces, eso es una tendencia común y lamentablemente hemos normalizado la enfermedad como el síntoma que atendemos, como la señal. A ver, explícame eso más. ¿Sabes qué me he dado cuenta con este camino de acompañar a madres? Que vemos la enfermedad como la pausa socialmente aceptada. Ya entiendo. O sea, esperamos enfermarnos recién para revisarnos. Inconscientemente sí, Julio. Es mucho más aceptado socialmente decir que tienes una cita médica o que tienes una emergencia de salud que decir que tienes una cita con tu analista, con tu terapeuta o con tu masajista, por ejemplo. Entonces, inconscientemente la enfermedad aparece para darme ese espacio de autocuidado que yo conscientemente muchas veces no me permito.
Me quedo con lo primero que decías, me quedo con una pregunta de lo primero que decías en esto de que la madre de alguna manera quiere que el hijo crezca, pero no quiere que crezca tanto porque se va, ¿no? Eh, la pregunta que te hago tiene que ver con muchas historias que he escuchado de mamás que dicen, no porque mi hijo, pero su hijo ya tiene 50 años, o hijos que dicen, no porque mi mamá y ellos tienen 50 años. Entonces, la pregunta, no sé si hay alguna edad técnica, pero ¿cuándo uno deja de ser ese hijo, el hijo que la mamá cría, para convertirse ya en una persona que vuela sola? No hay una edad técnica, pero si nosotros apuntamos a acompañar a individuos que se desarrollen sanamente, nosotros vamos a promover la autonomía desde el inicio, que no es lo mismo que independencia, porque independencia... Es un ideal, ¿no? Porque no es lo que se hace. Exacto, exacto. Es la búsqueda de la sanidad emocional y mental. Pero la tendencia, sobre todo latina, es a mantenernos fusionados. Es decir, yo no sé dónde termino yo y no sé dónde empiezas tú. Porque si nos diferenciamos, dejas de necesitarme y entonces yo siento que ya yo no soy tan madre. Por eso técnicamente, y cada vez que me hablan de etapas vitales, adolescencia, preadolescencia, que la gente quiere saber cómo, a qué edad empieza, en qué horario, estamos hablando de seres humanos, de vidas, de seres orgánicos que cambian. Entonces esto va a depender mucho del sistema que ambas partes sustenten, porque es una dinámica que cuando somos muy pequeños seguimos a nuestras madres o a nuestros padres en esa dinámica, pero una vez que nos hacemos adultos y que somos más conscientes, podemos identificar, claro, de alguna manera no me están promoviendo la autonomía ni el vuelo solitario. Exacto. Exacto. Claro, tú te dedicas a maternidad y el tema de el que la mujer sea madre, que vaya a parir, hace que su rol sea como más potente en la relación de padre-madre frente al hijo. Pero no lo veo a veces, recién decías países nórdicos, en algunos países europeos o en el mismo Oriente, a veces el rol de la madre no es mucho más que el del padre, son los dos. ¿Tú crees que en Latinoamérica se ha exagerado el rol de la madre en cuanto a responsabilidades? Yo entiendo que culturalmente sí, biológicamente es un poco cuesta arriba diferenciarnos de la madre porque venimos de ella, venimos del cuerpo materno. Claro. Es lo que más hace el trabajo, ¿no? Claro, y nos toma un tiempo entender que tú eres tú y que yo soy yo. Idealmente eso debería empezar a pasar a partir de los 2, 3 años de edad. Pero como tú bien dices, a veces hay gente de 50 años que todavía no ha hecho esa diferenciación. Entonces sí siento que en Latinoamérica promovemos mucho más estos vínculos muy ligados, ¿no? Donde no hay límite realmente. Probablemente en los países de Europa donde hay quizás un mayor equilibrio, un mayor balance, entonces entendemos mejor esa autonomía, que es lo ideal. Probablemente en la cultura americana, en la cultura canadiense, se promueve más la independencia, que no es lo mismo que autonomía. Es decir, desde muy chiquitos los estamos criando para que se vayan pronto y no nos necesiten. Exacto. Entonces, bueno, ya ahí vienen... Como en el otro extremo, ¿no? Sí, ya ahí vienen otros extremos. El rol del padre, ¿en qué ha quedado en la importancia de la crianza en el hogar? El rol del padre, ¿dónde se apoya, ¿no? Porque sabemos ya que la madre tiene como un rol más valioso, al menos en la cultura. Entonces, el rol del padre, ¿dónde se apoya? ¿El padre puede ser como el gran olvidado de este núcleo familiar? Nuevamente me remito a la biología, que me gusta mucho porque nos da respuestas que son innegables. Biológicamente, el vínculo principal es con mamá. Y la figura paterna empieza a formar parte de mi panorama emocional luego de yo llegar al mundo, con mamá incluso antes de mudarme al mundo. Entonces, papá es una figura que necesita hacerse presente, que necesita hacerse parte importante del mundo emocional de esa nueva vida que está creciendo. Pero es importante que haya una figura paterna, que si no es papá biológico, que haya una figura allí, que haga las veces de. Que implica que, por ejemplo, en el caso de estas nuevas familias donde, digo nuevas familias porque puede haber 2 madres o 2 padres, o puede haber una madre y una abuela porque el padre se fue. Claro. Tu visión dice que al menos debería haber alguien masculino en esa relación, aunque no viva allí. ¿Cómo podría cumplir ese rol si es alguien que no está físicamente en la casa? Digo, un tío, un vecino. E instintivamente lo vamos a buscar esa mirada
cómo un hombre ve el mundo. Okay. ¿Cómo resuelve estas situaciones? ¿Cómo se relaciona con sus amigos? ¿Cómo sale de un enredo emocional? ¿Cómo inicia un negocio? Entonces, esa mirada la vamos a buscar, no necesariamente en una figura paterna, pero sí en una figura masculina. Necesitamos ambas polaridades, porque ambas polaridades nos conforman. Okay. Entonces, definitivamente lo vamos a buscar en un referente cercano, que nos dé confianza, que sea parte del mundo afectivo. Esta pregunta tiene que ver con estos tiempos también. En el caso de que sean dos mamás o dos referencias masculinas, dos referencias femeninas porque son mujeres. La idea de la referencia masculina puede ser encarnada en el rol de una mujer, puede ser por su carácter o por su forma o necesariamente tiene que ser, digo, la imagen de un hombre. Bueno, idealmente sería un hombre, es lo que necesitamos mirar, porque es también lo que nos compone. Independientemente de nuestra inclinación, estamos compuestos por ambas polaridades. Claro, claro. Necesito entender el mundo desde las dos miradas. Esta figura no necesita ser una figura que haga las veces de papá. Puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser un amigo de mi pareja, de mi pareja de madres, si es el caso. Claro. Pero sí, yo voy a buscar esa mirada para entonces terminar de consolidar la constelación que obligatoriamente conforma mi mundo. Entonces... No voy a meter en un tema, pero prometo que algún día hablaremos con más profundidad porque me interesa mucho saber de estas nuevas familias y no sé cuánto quieres hablar de eso, por eso lo dejaremos para otro momento, pero ¿qué pasa también cuando la madre no está en la casa? Porque si el padre es necesario, más aún la madre, y cuando la madre que lo parió, ¿no? Que parió a ese niño, no está en ese hogar porque en ese hogar hay dos papás o está el papá solo. ¿Qué sucede ahí? Pero eso lo voy a dejar pendiente para el próximo, para otro live, porque creo que es un tema que, bueno, que nos va a llevar por otros caminos. Pero te traigo un camino muy común en nuestra cultura y es los niños necesitan límites, pero los límites no implican violencia, aunque eso lo tenemos a veces un poco confundido en nuestra cultura porque si no es el grito, si no es el límite lo ponemos de manera un poco violenta, lo ponemos de manera estridente. ¿Cómo poner límites sin caer en esa violencia? De eso hablamos muchísimo en mis espacios porque una de las cosas que promuevo desde la crianza respetuosa es la necesidad de que haya límites claros, porque los necesitamos, y de qué manera los hacemos y los establecemos sin violencia. Sin caer en gritos, en amenazas, ni en castigos. Los límites claros no necesitan ser recordados con gritos porque están claros desde el principio. Fueron anunciados, fueron aceptados, a lo mejor fueron negociados, pero fueron comprendidos y están allí y son unos acuerdos. Entonces, en la medida en que nosotros vamos aprendiendo que probablemente mi problema para establecer límites viene de que yo mismo no lo sé establecer con mi mundo adulto, porque nuevamente tiene que ver conmigo, porque la maternidad y la paternidad son un rol, pero yo no me separo de ese rol, yo sigo siendo la persona que soy. Y si a lo mejor yo no soy capaz de decirle al vecino, te estás estacionando en mi puesto desde la semana pasada y eso a mí me causa tremenda angustia y repaso en mi mente una cantidad de veces para poder escoger las palabras adecuadas y decírselo al vecino, muy probablemente yo también tenga entonces un reto importante para establecer límites con mis hijos. Pero los límites claros son absolutamente necesarios. Cuando no establecemos límites, vemos a estos niños ansiosos, demandando de repente mirada en momentos en que no se les puede dar mirada, irrumpiendo, gritando. Están gritando de la manera que lo saben hacer, que necesitan límites, porque el límite muchas veces lo hemos entendido como reglas, como prohibiciones. Pero el límite yo lo entiendo como lo que te contiene. Si tú no tienes nada que te contenga, tú te desbordas. Entonces, es tan importante el límite sano y claro en la presencia de un individuo como las señales de tránsito. Y aquí, exacto, sí, ¿no? Para ordenar el hogar. Y aquí te pregunto también por esta sensación de culpa que sienten las madres cuando los hijos no son obedientes. Y suelo recordar, sin ser especialista, y por eso recurro a ti para preguntártelo, lo natural es que el niño, de primera instancia, no respete el límite, porque justamente va a ser el gran desafío, ¿no? Digo, si nosotros ponemos un límite claro y el niño no lo respeta, es natural que no lo respete, entonces deberemos insistir, negociar, pero no frustrarnos porque el niño no nos presta atención, porque es natural que sea así. Esto es, a ver, ¿es una visión personal mía o tiene que ver con la realidad?
Tiene mucho que ver con la realidad, Julio. Por ejemplo, nosotros por diseño biológico no somos ordenados, por Exacto, ejemplo. por ejemplo. Entonces yo necesito construir un hábito en mis hijos porque yo he entendido desde mi adultez que ser ordenado te va a traer ciertos beneficios en la vida. Pero cuando yo entiendo que no es una tendencia natural del niño, del ser humano, yo entonces ocupo un lugar mucho más amable en la relación con mis hijos. Cuando yo me frustro, probablemente yo estoy desconociendo la necesidad genuina de mis hijos. Y yo probablemente caigo entonces en comunicarme desde la amenaza, desde la imposición y desde el adultocentrismo. Porque desde el lugar donde el adulto es el centro del universo, los niños necesitan adaptarse a mi manera de vivir, a mis necesidades. Pero yo estoy entonces desconectándome de las necesidades del niño. Y el niño, como la cría mamífera más vulnerable del reino animal, necesita mirar en mí también un modelo y un ejemplo. Por lo tanto, si es lo que insiste siempre, ¿no? Es en el trabajo de la madre con los hijos, pero la madre con ella como mujer. Y esa es la razón por la que vas a estar en Miami. Decía al principio, tú eres venezolana, has vivido gran parte de tu vida en Venezuela, el destino te ha llevado con tu familia a República Dominicana, estás viviendo en la capital, en Santo Domingo, y en Miami vas a estar este fin de semana con algo que se llama Un Día Merecido. Contanos de qué se trata. Mi día merecido es un retiro para madres. No estoy segura si exista algo parecido. Existen retiros espirituales, existen los retiros que tú haces, existen retiros corporativos de pareja, pero la verdad es que desconozco si existen para madres exclusivamente. Okay. Como te decía, una de nuestras grandes debilidades es que no ocupamos el lugar necesario para autocuidarnos. Y por eso muchas veces caemos en el agotamiento crónico y en entregar en la experiencia parental gritos, amenazas, lo que muchas veces las madres describen como la bruja. Entonces, mi día merecido es un espacio para construir bienestar. Yo creo en la prevención realmente. Yo entiendo que desde ese lugar entonces entregamos una experiencia mucho más sana para quienes nos rodean y para nosotros mismos. Es un día más de experiencias, vamos a decir, de relajación de roles con la mamá, o tiene que ver también con aprender cosas, digo, hay más información. Tiene más información, porque si bien muchas veces nos damos espacios merecidos cuando salimos a tomarnos un café con las amigas, cuando vamos a la peluquería, este retiro tiene también la intención de trabajar, ¿no? De trabajarnos personalmente. Entonces ahí, mediante dinámicas movilizadoras, trabajamos la culpa, trabajamos la paciencia, que muchas veces sentimos que se nos escapa y se nos fue y no sabemos dónde recuperarla. Trabajamos también las expectativas, la relación con la madre, porque antes de ser madre yo fui hija y ahí aprendí a maternar. Y obviamente luego reordenamos todo eso que se movió con una meditación profunda, que en esta oportunidad va a estar a cargo de Rebeca Eisenman, de Verde y Rebelde, y nos regresamos entonces a nuestra dinámica familiar recargadas. La intención, Julio, es que mamá entienda que no necesita que los hijos se gradúen de la universidad para ya empezar a ser feliz, que no necesita que el bebé duerma la noche completa para ser feliz, que no necesita que se coma todo el brócoli para ser feliz, sino que hoy, con esta realidad, yo puedo transitar una vida familiar plenamente disfrutada si así lo decido. Muy bien. Y vale decir que esto no es promoción porque casi no quedan lugares, pero la idea de que conocieran la vida es que además conozcan su trabajo y se conecten, bueno, con alguien que puede acompañarlas en esta tarea de la maternidad, que como he leído, estoy viendo los comentarios, además de muchos saludos que agradecemos, lo viven con cierta idea de una tarea no tan fácil. Por eso hay que buscar gente que nos facilite. Voy a ver algunas preguntitas que han dejado. Por ejemplo, esta de Mabra dice, cuando un niño de 4 años dice mentiras a sabiendas, ¿qué hacer? Muchas veces, Julio, respondo con preguntas. ¿Qué pasa contigo cuando tú necesitas decir una mentira? Diciendo la verdad. ¿Qué pudiera estar pasando en el entorno de ese niño? ¿Cómo? ¿Qué relación tiene ella con las mentiras, de alguna manera? ¿Cómo se lleva ella con las mentiras? ¿Cuál es su reacción ante alguien que le miente? Mira, entonces, ¿qué pudiera estar en este niño de 4 años decir una mentira? Porque no me siento cómodo diciendo exactamente lo que pasa, lo que siento, lo que sucede
Entonces, más allá de corregir la conducta, que es algo en lo que insisto mucho, vamos a ver incluso antes, vamos a ver el origen, la raíz y la necesidad que justifica entonces no sentirme cómodo diciendo la verdad. Ok. Dice Mari Carmen, mi hijo no respeta el límite, es muy desobediente. Hemos hablado de este tema, pero si algo quieres agregarle, María del Carmen, para darle un poco de aliento. Mari Carmen, definitivamente necesitaríamos mirar cómo nos estamos relacionando nosotros como adultos con los límites. Y los límites claros, una de sus características es que son consistentes. Ok. Y vamos a establecer un límite. Ok. A veces... Decimos no y después decimos... Sí, a veces creemos que el límite pasa por una orden, ¿no? Y a veces simplemente pasa por explicar una situación. Mira, esto es así, entonces, bueno, entender también, a veces creo que nos cuesta a los adultos entender que los niños también razonan. Y a veces creemos que tenemos que nosotros razonar por ellos y darle digerida la respuesta. Y a veces una buena pregunta a ellos, por ejemplo, ¿qué necesitas, qué quieres, hasta dónde quieres? Sería también una manera de abrir esa negociación. Definitivamente. Y a veces también creemos que el límite una vez va a ser suficiente. Y necesitamos entender que el límite, para que sea sostenido en el tiempo, va a necesitar también muchas aclaratorias en el camino, ¿no? Bueno, ahí te debo decir algo y es, yo con los adultos, yo no soy padre, pero con los adultos, gente de mi misma edad, tengo que explicarle hasta 7 veces un límite para que lo entienda y no lo siguen respetando. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que los niños lo respeten si está en su naturaleza no hacerlo? Anto Herrera dice, se pone un límite sano y claro sin gritos, y a este tema hablamos, pero ella dice algún ejemplo concreto, algo que le puedas contar como ejemplo para entender cómo poner un límite sin levantar la voz. Los gritos necesito también mirar qué está pasando conmigo, ¿no? Probablemente no me estoy dando el espacio de autocuidado suficiente y por eso el grito sale como el botón de emergencia con probable y frecuente facilidad. ¿Cómo se pone un límite sano y claro? Yo lo anuncio, yo lo acuerdo, probablemente hay límites que se pueden acordar dependiendo de la edad, sobre todo los límites que no tienen que ver con seguridad, porque cuando se tratan de seguridad física o psicológica, emocional de nuestros hijos, pues el límite se establece desde la autoridad que me da el ser adulto y mi rol de mamá o de papá. Pero definitivamente el límite, si son niños que leen, lo puedo escribir incluso, lo puedo dibujar si todavía no leen. El límite es, tú te despiertas y te cepillas los dientes, por ejemplo. Si el niño sabe leer, yo lo puedo escribir. Si no sabe leer, pinto algo. Y de alguna manera ahí está el límite claro. No usé gritos, no lo tuve que estar recordando 600 veces porque además el papel está cumpliendo esa función y quedó el límite claro establecido. Esa es una buena idea, ¿no? Escribirlo y ponerlo en lugares visibles para el niño. Totalmente. Una buena manera también, una buena idea de comunicación con la pareja. Le puedes dejar mensajes de esa manera para recordarle aquello que anoche conversamos y hoy parece que olvidaste. Así, efectivamente. Bueno, vamos a recordar rápidamente lo de Miami. Miami es este domingo, ¿no? El 28. El domingo, sí. El domingo es un día merecido para las mamás con Vida Gaviria, que está en Miami solo para este evento. La información, si quieren pedirla, está en ese teléfono que está saliendo en la pantalla. Si quieren seguir a Vida en las redes, tanto en Instagram como en Twitter, siguen a @modomama. Tiene ya muchos seguidores, así que van a conocer toda una comunidad de mamás y me imagino algún papá colado por ahí que quiere enterarse un poco más de cómo llevar más amorosa la tarea de acompañar a nuestros hijos. Te dejo para que cierres, si quieres hacer una invitación más, y me encantaría que dijeras algo, y es, si hubiera, en base a todo lo que has visto, aprendido, si hubiera algo que las mamás latinoamericanas no debieran olvidar cuando son madres, ¿qué sería? Creo que al final del día, Julio, y esto aplica para todas las mamás en todas las esquinas del planeta, es un poco preguntarnos cómo fue ser mi hijo, cómo fue esa experiencia. Y es algo incluso que podemos incluir en el ritual diario. Si yo, honestamente, conmigo, me puedo contestar esa pregunta diario, sé que mañana tendré una nueva oportunidad y mañana podemos volver a empezar. Pero ojalá que la suma de los días nos den como resultado una experiencia amorosa, contenida, positiva, donde se fortalecieron los vínculos, donde mía y donde yo hoy en día me estoy desarrollando como un adulto sano gracias a la contención de la presencia materna.
Ok, me quedo con esa reflexión para que, bueno, la trabajemos el resto de nuestra vida. Y es no pensar tanto en lo que yo estoy haciendo, sino lo que pasaría conmigo si yo fuera el otro. Esta famosa regla que de Jesús para acá todo la vienen predicando y que en la maternidad es muy útil, ¿no? Pensarme como hijo también, lo que va a hacer que, bueno, que se abra el corazón, porque es básicamente lo que tenemos cerrado cuando sufrimos, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Y con los hijos muchas veces queremos respuestas, pero ellos también son una fuente de respuestas. Uh-huh. A veces buscamos especialistas, buscamos libros, buscamos terapeutas y tenemos la respuesta allí. Muchas madres me dicen, ¿dónde está el certificado de que lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? Pregúntaselo a tus hijos y tus hijos van a ser los más honestos. Y si no lo estoy haciendo bien, también van a ser los más honestos. Uh-huh. Así que tengan confianza, la vida no es buena ni mala, la vida es sabia y todo lo que nos viene a enseñarnos algo sí y la disposición de aprender. Así que bueno, la invitación es a confiar, Julio. Lo estamos haciendo bien, las cosas están saliendo bien, todas las etapas pasan, las malas y las buenas. Así que disfrútense la crianza porque estamos haciendo yo creo que el trabajo más delicado que podemos emprender. Te agradecemos mucho. Vamos a quedar en otra oportunidad para ampliar el tema de las nuevas familias, que es un tema que creo que todavía nos falta mucha educación, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, así que en lo que podamos aportar desde aquí y seguir aprendiendo. Así que, bueno, también el domingo que disfruten el día. Imagino veremos fotos y demás en tu Instagram para saber de qué se trató. Seguro que sí, Julio. Ese día no tomamos muchas fotos para no interrumpir el trabajo de cada quien. Veremos algunas caras. Les contaremos. Y gracias a ti por este espacio, de verdad que lo agradezco muchísimo, porque bueno, también construcción de bienestar y de salud emocional, muy necesario. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a todos por seguirnos. Y nos vemos, esta semana tendremos otro live para hablar de lo que desde la astrología nos dice el próximo año. Así que eso será el día 26, que es viernes. Muchas gracias a todos.